¿Qué tal? Los saludamos, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, Buenas noches. su servidor Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Y Raúl, los conflictos no se acaban y por momentos parece que se agravan, además de las sorpresas políticas que hemos tenido en estos días, como fue el nombramiento del nuevo líder del PRI. Seguramente tú escuchaste o leíste que el señor secretario de Gobernación anunció la instalación de 3 mesas para tratar de resolver mediante el diálogo el problema de la gente, que ya se eterniza. Como les hemos dicho, lleva más de 3 años y 2 meses y continúa. Pero con esta instalación de las 3 mesas, donde dijo el señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se iba a hablar de educación, de política y de asuntos sociales, esto iba a tratar de resolver ya el conflicto de tanto tiempo. Pues no, el propio señor funcionario dijo que en ninguna de las 3 mesas se va a tratar la abrogación, fue el término, la abrogación de la reforma educativa. Viene entonces la pregunta, Raúl, ¿para qué 3 mesas si no se va a resolver el asunto educativo? De la demanda de esta sección del sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, estas 3 mesas tienen la posibilidad, por las 2 reuniones que tuvo el secretario Osorio Chong con los representantes, de distender este asunto. Y una de las muestras de la buena disposición para el diálogo y la negociación sin abrogar, subrayo, como bien lo dice Félix en términos del propio secretario de Gobernación, la reforma educativa, el líder fue trasladado del penal de seguridad de Sonora al penal de alta seguridad de Oaxaca, que fue una de las peticiones, con otros 3, con Aciel Cibaja, que era el tesorero, y que por cierto hay que decirlo, están por delitos totalmente distintos al bloqueo carretero, al saqueo, al vandalismo que cometen o vienen cometiendo desde hace 3 años y 2 meses. Esta última mesa instalada le va a dar posibilidad de que Oaxaca no se muera en lo turístico, en lo económico. El 65% de su ingreso es el turismo. Nadie va, bloquean el aeropuerto, bloquean carreteras. Se ha muerto en por lo menos un 40% de sus finanzas, del turismo y de otras actividades que ha tenido. Pero a ver, tenemos el caso de la profesora Hilba Ester Gordillo, que causó muchos menos problemas al país que la sección 22. Porque la gente del Hilba Ester Gordillo no cerró carreteras, no hizo 40 bloqueos en la capital del país como lo ha hecho la CENTE, no ha quemado edificios públicos ni escuelas como la CENTE lo ha hecho en Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca, no han quemado autobuses ni secuestrado otros vehículos también para prenderles fuego. ¿Por qué no se da el mismo tratamiento de la profesora Hilba Ester Gordillo al señor líder de la sección 22 y se le trae de allá para acá y de aquí para allá? Hay en esa situación que tú señalas, Félix, la otra pregunta, es decir, si hay tan comprobados delitos como la sección 22 tiene, pues desde luego estos 2 que se le van a agregar a Núñez y a Aciel Cibaja y a otros 2 de estos cercanos a Rubén Núñez, tendrá que ser de una manera apegada a derecho y sobre todo que en el caso de la expresidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por edad, por enfermedad, etcétera, tiene una visión diferente que podría permitirle ir a terminar su sentencia domiciliariamente. ¿O qué se piensa que la profesora Hilba Ester Gordillo, enferma como ha estado, sería capaz de regresar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a hacer nuevas acciones como las que realizaba antes de ser detenido? ¿Qué se piensa? Yo no lo creo que eso ocurriera, ¿no? Pero bueno, la realidad es, como tú bien señalas, y yo lo afirmo aquí también, en este asunto, en este seguimiento de la nota de la CENTE, de la coordinadora, bueno,
Hay todavía 23 órdenes de aprehensión pendientes. Y como decíamos, bueno, Paseo de la Reforma y Bucareli ya parece propiedad de ellos. Ya no tenemos el derecho a los capitalinos de transitar por las mismas porque es imposible, y menos manejar vehículos. Pero en fin, en esto se menciona bastante actos de corrupción. Trasciende de los propios profesores de la CENTE que ha habido repartos de dinero y por eso han aguantado años, más de 3 años, en la capital de la República, porque de otra manera, ¿con qué se sostienen? Y como hemos dicho en otras ocasiones, ¿con qué compran autobuses de pasajeros para tener una línea propia? Y a propósito, el nuevo líder del Partido Revolucionario Institucional, cuyo nombramiento fue realmente sorpresivo para los propios priistas, ya encabeza, según sus propias palabras, actos de corrupción en contra de los gobernadores que la cometan. Dijo anteayer que va a hacer todas las denuncias del partido que sean necesarias contra los gobernadores y quienes cometan eventos como los que hemos visto en Chihuahua, en Veracruz y en Quintana Roo. Es sorprendente porque un partido político, hasta donde yo sé, no puede ser fiscal y menos agente del Ministerio Público para andar cuestionando quiénes son corruptos y quiénes no lo son. Que los quiera denunciar, eso es aparte. Pero bueno, esto era lo que se quería antes de las elecciones del 5 de junio. Exacto. Que se hubiese procedido, no el PRI, sino la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda por la cuestión del dinero, contra los gobernadores de los estados que mencionamos, precisamente por los actos de corrupción que ahora son evidenciados constantemente. Pero no se hizo. Y el PRI perdió esos estados, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Y ahora que ya sucedieron esas pérdidas, el nuevo líder, Enrique Ochoa reza. Sí. Ojalá que rece lo suficiente porque tiene un paquetotote que bueno al frente del partido. Pero en fin, si ahora el revolucionario institucional Raúl se va a encargar de denunciar a los gobernadores corruptos, pues ojalá también los haga con los corruptos de otros niveles, porque el pueblo, como se dice todos los días, está con un hartazgo enorme por tanta corrupción que hay en nuestro país. Y desde luego contando con que desde la Procuraduría, por instrucciones del Ejecutivo, se interponen en la Suprema Corte de Justicia acciones inconstitucionales en los estados de Veracruz, de Quintana Roo y luego de Chihuahua para no afectar el sistema anticorrupción que se aprobó el 14 de mayo del 2015. Esto que se debió haber hecho antes se hizo finalmente, pero además esto es el principio que no había registrado la historia. Y le cayó la bolita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que sin que fuera muy necesario, va a tener que decir que es anticonstitucional que el gobernador fulano sutano esté promoviendo blindajes entre su propio Congreso local, o esté imponiendo incondicionales para que cuando deje el poder esté protegido por los nombrados por él mismo. Y, los gobernadores que lleguen tienen que estar pues, con el pico cerrado porque ya hubo la herencia del anterior. Me parece absurdo todo esto, pero eso es lo que está sucediendo en nuestros días, en nuestra política y en nuestra justicia, Raúl. Claro, pero además, como bien señalas, esta anticonstitucionalidad interpuesta en la Suprema Corte por la Procuraduría General de la República ya hizo que uno de estos gobernadores echara para atrás el de Veracruz. Todo nombramiento de ministros o de fiscales anticorrupción en esa pretensión de blindaje. Ya ninguno de los 3 titulares de los estados aquí referidos ha hecho nada porque vieron una reacción. Fíjate lo que se tuvo que hacer en Veracruz. Sí. Pedirle a los diputados locales de ese estado que el asunto o la propuesta o la iniciativa que había hecho el propio gobernador ya sea retirada
de la propia Cámara de Diputados De la local, agenda legislativa. para que no se discuta ni tampoco sea aprobada. Así Qué es. aberración. Y el señor de Quintana Roo, que ya había nombrado a un fiscal para el siguiente sexenio de Quintana Roo, dijo que ya no va a mandar ninguna propuesta en ese sentido a su Congreso. Y de los congresos locales, vale decirlo, desgraciadamente, Raúl, y ustedes lo saben, se han convertido en verdaderas marionetas de los gobernadores. No hay un congreso local que no se someta a lo que ordena su gobernador. Lo vemos en Chihuahua. Los diputados locales de allá de Chihuahua votaron en su mayoría por 23 votos más o menos a favor de que fuera instalado un fideicomiso para la creación de un banco, de una casa de cambio y no sé de cuántas cosas más que promovió el propio gobernador. Entonces, esta es la otra cosa muy importante, cuando los congresos locales, cuando los diputados de cada estado van a ser verdaderos legisladores, pero no solo eso, verdaderos vigilantes de los presupuestos de cada entidad, porque ahora resulta que Chihuahua va a dejar 50,000 millones de deuda, que Veracruz va a dejar 52,000 millones de deuda. No, es el colmo, Raúl. Sí, la verdad, y además las acciones legales que se vienen o que ya empezaron tendrán que dar un resultado muy importante y en corto plazo, porque desde luego estas acciones, para que no se afecte el sistema nacional anticorrupción, vaya, hacerlo creíble es hacer las cosas como se están haciendo. Bueno, pues ya tenemos un nuevo líder del PRI que va a ser vigilante constante de los corruptos de los estados de la República, que bueno, porque además de que dice que va a recorrer cada una de las entidades en los próximos 100 días de su mandato, va a hacer también que vayan los secretarios de Estado a formar pasarelas ante el propio partido. Sí. Los secretarios. Bueno, yo tenía entendido que los secretarios de Estado no eran más que eso, secretarios. Ministros, sí. Secretarios, no otra cosa. Bueno, pues que también vayan entonces los secretarios a cuestionar a los corruptos. Y sobre todo que en la denuncia está la convocatoria que hace a todos los priistas o de otros partidos a que denuncien corrupción, que la hay en el exgobernador de Sonora, que la hay en el que fue gobernador de Guerrero y que era del PRD después de haber sido del PRI. Pues así la llevamos, Raúl, y ustedes que nos ven y nos escuchan, entre jaloneos y corrupciones. Muchas gracias, que tengan muy buen día y nos veremos en la próxima. Gracias, hasta luego.